Hola a todos, muchas gracias Dani por la presentación. Cuando nosotros trabajamos en el bienestar animal, tenemos que trabajar en animales sanos. Cualquier animal que tenga una enfermedad infecciosa no va a tener su comportamiento normal, entonces ni siquiera vamos a poder verlo. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de que haya una buena sanidad animal, ¿verdad? ¿Y cómo nos afecta esto? Nos va a afectar porque cuando no hay buena sanidad van a haber eventos epidémicos, eventos endémicos de enfermedades infecciosas y además lo que estas van a causar grandes mortalidades, morbilidad, enfermedad, sacrificio de emergencia y finalmente decomiso a faena, lo cual son todas contrarias a una producción porcina eficiente, que tiene por objetivo, ¿cierto?, generar proteína animal de los porcinos y con una calidad apropiada para el consumo humano. ¿Mm? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo problemas de bioseguridad y de sanidad animal pueden generar grandes pérdidas en la industria porcina. Por ejemplo, esta es una imagen de la diarrea epidémica porcina del año 2003, brotes del año 2013-2014 en Estados Unidos, los cuales llegaron a causar hasta el 100% de la mortalidad en lechones. Entonces, ¿qué bienestar vamos a tener si tenemos el 100% de lesiones muertos, verdad? Sacrificio de emergencia en brotes de peste porcina africana. ¿Se fijan? Y finalmente, perdón, algunas conductas que se asocian con una mal bienestar animal, como la caudofagia, se relacionan directamente con problemas de decomiso a matadero, que son producto de lesiones crónicas de los individuos que finalmente generan de que ese animal que nosotros creíamos que estuvo sano durante un largo periodo de tiempo no pueda llegar al consumo humano. En este caso, esta es una osteomielitis vertebral. ¿Ven? De esa manera es muy importante tener una buena sanidad para poder implementar nuestros protocolos de bienestar animal. Por lo tanto, nuestras principales preocupaciones de bioseguridad y de sanidad animal en Chile y en el mundo son enfermedades infecciosas de alto impacto sanitario para los cerdos, pero no debemos olvidar que también existen enfermedades zoonóticas, muchas de ellas emergentes, que también va acompañado con el concepto de una salud, en donde también los cerdos pueden ser fuente de infecciones hacia nosotros. Como por ejemplo, ya recordarán la pandemia anterior, H1N1 del año 2009, ¿verdad? Influenza virus. Y por otra parte tenemos la bioseguridad alimentaria, que va ligado también relevante el uso racional de antibióticos. Debo recordarles también que hay un capítulo de bioseguridad y sanidad animal en el contexto del bienestar animal en el artículo 7.13.24. Ahí ustedes pueden repasar acerca también de esta temática. Y bueno, tenemos que primero definir bioseguridad, que es el conjunto de actividades que tiene como finalidad el control de las principales fuentes y medios de propagación de agentes biológicos patógenos. ¿Cuáles son estos agentes? Principalmente van a ser virus, bacterias, aunque también pueden haber hongos y parásitos. ¿Mm? Y vamos a definir cómo prevenir el ingreso, también contener y evitar la diseminación interna de estos patógenos y también contener para que los patógenos no salgan de nuestras explotaciones, así evitando la diseminación y la problemática de otros productores. Y en general, nosotros conocemos de que los patógenos pueden moverse en dos patas, ¿cierto? Nosotros mismos, los seres humanos, somos vectores de enfermedad, también en cuatro patas, que serían los cerdos y también el semen. Cerdo y semen son muy conocidos por transmitir enfermedades, diseminar las enfermedades, pero también hay otros que tienen hasta alas, ¿cierto? Las palomas, las moscas, los felinos, perros, gatos, ratones, que alguno de ustedes creería que no, el que no ha entrado a una granja no se imagina todas las especies de animales que pueden haber dentro del plantel, ¿verdad? Eh,
yo creo que lo más fácil es imaginarse que hay moscas, porque muchas veces se pueden observar, ¿cierto?, desde lejos. Se trabaja para combatirlas, pero también podemos encontrar otras especies como gatos, son muy comunes, perros y ratones. También aves. Y nosotros podemos dividir la bioseguridad en dos grandes áreas, una bioseguridad nacional y una predial, en el aspecto que como país tenemos que protegernos de muchas infecciones transfronterizas, las cuales no tan solo afectan al cerdo, sino que también a otras especies animales y vegetales. Y para eso tenemos al SAC. Aquí tenemos varios representantes, ¿verdad? Ellos trabajan en los planes de prevención, control y erradicación de enfermedades transfronterizas, que son muy relevantes porque generan grandes pérdidas a nivel nacional y mundial. Y esto se realiza principalmente mediante programas, pero un aspecto importante es el control fronterizo, que evita la introducción y previene también la introducción de enfermedades como por ejemplo la fiebre aftosa, la peste porcina africana, etcétera. Y el Servicio Agrícola Ganadero tiene unos hitos muy importantes que me gustaría destacar, como que somos países libres de peste porcina africana, peste porcina clásica que se erradicó también hace unos 20, 30 años atrás, fiebre aftosa. Por lo tanto, también es un trabajo en conjunto de los productores y del servicio agrícola. Y si repasamos hoy en día nuestras principales preocupaciones a nivel nacional, como enfermedades transfronterizas son virus. La peste porcina africana, que se está diseminando en Europa, hubo brotes hace un par de años en China, siempre el síndrome reproductivo respiratorio PIRS, que si bien es una enfermedad presente en el país, ha estado siempre bastante controlada y está en proceso de erradicación. Queremos que no vuelva, ¿verdad? Y obviamente peste porcina clásica, fiebre aftosa, entre otras. La diseminación a grandes distancias, todo esto es probabilidades. La diseminación a grandes distancias, lo más probable es que ingrese mediante el movimiento de cerdos, semen, ¿verdad? Y en menor medida, humanos y sus fomites. Sin embargo, existe cierta evidencia que indicaría la posibilidad de transmisión mediante piensos o granos de exportación. Podrían introducir ciertos virus a los distintos países, ya que, como ustedes saben, las materias primas para la preparación del alimento, por lo menos en Chile, son todas prácticamente importadas. En el año 2013-2014 apareció el virus de la diarrea epidémica porcina en Estados Unidos, y los virus que llegaron a Estados Unidos eran muy similares a aquellos que estaban generando brotes en China. Por lo tanto, se cree que pudo haber un componente de transmisión de virus por el alimento desde China a Estados Unidos. Después se confirmó que el alimento o materias primas podían transportar el virus de la diarrea epidémica porcina en los primeros brotes que hubo en Canadá. Por lo tanto, la hipótesis de la transmisión por alimentos está cada día tomando más fuerza, y es más, Scott D., que es uno de los estudiosos del tema, ha estudiado, ha evaluado la probabilidad de transmisión de diferentes tipos de virus, Seneca virus, peste porcina clásica, peste porcina africana, el PED, y ha demostrado de que existe una fuerte evidencia de que algunos de estos virus pueden llegar a sobrevivir más de 30 días en los alimentos. Por lo tanto, si bien hay poca evidencia, creo que también se debe considerar como una fuente de transmisión de virus. Si vemos en porcentajes, deberíamos darle un porcentaje menor, ya que si estas enfermedades, como la peste porcina africana, se transmitiera fácilmente por las materias primas, ya estaríamos todos infectados. Y eso no ha ocurrido. En cuanto a la bioseguridad predial,
ya podemos volver nosotros tenemos que preocuparnos también de las enfermedades transfronterizas, pero también tenemos que preocuparnos de las infecciones endémicas, y dentro de ellas tenemos 3 relevantes hoy en día a nivel nacional. Supongo que también cada país debe tener sus propios problemas, pero nosotros estamos lidiando con PIRS, influenza y recientemente Seneca virus. Y en este caso tenemos que considerar las mismas formas de transmisión a larga distancia, pero también algunas que ocurren a corta distancia, entre ellos el personal, la bioseguridad del personal, los intrusos o ladrones, el uso de las duchas apropiadamente, el ingreso de celulares contaminados, etc. Y otros vectores como el aire, moscas, etc. Existen muchas fuentes de introducción de virus que han sido evaluadas a nivel de laboratorio, ¿ya? Pero evidencia concreta en los planteles, realmente de todas estas fuentes no siempre se ha encontrado, ¿ya? Pero es posible pensar de que podrían ingresar virus mediante pestes como ratones, mediante perros, gatos, la gente, el agua, incluso el aire, ¿ya? Para poder confirmar este tipo de transmisiones, se deben realizar investigaciones epidemiológicas en base a encuestas, pero también que es mucho más, digamos, objetivo, es la evaluación genética de los virus o de los patógenos que se están encontrando en las diferentes granjas. Y para eso usamos la filogenia, que en el fondo nos da un resultado, un árbol filogenético, que brevemente consiste en una representación gráfica del parentesco que existen entre las especies que estamos comparando. Así es como el gorila y el humano tienen un ancestro común más cercano, por lo tanto unas ramas más cortas respecto al ratón, que es mucho más alejado, pero todos están en un mismo grupo que serían los mamíferos, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros, y les voy a mostrar ejemplos de estas 3 enfermedades, mediante el uso de la filogenia, y les indicaré también las formas de transmisión que han ocurrido en el país. Vamos entonces con el virus PIRS. Es una enfermedad transfronteriza, ¿verdad? En Chile endémico en proceso de erradicación, altamente variable genéticamente, y genera una gran mortalidad y problemas de aborto, sobre todo en toda la línea, en toda la gestación en el sitio 1, y gran mortalidad en las primeras semanas de vida. También podría llegar a generar prácticamente un 60-80% de mortalidad antes de los 21 días. Aquí podemos ver una foto nacional en donde podemos ver claramente el aspecto de estos animales. Este obviamente no tiene una alta carga PIRS, seguramente tiene porque están conectados unos con otros, pero se puede observar evidentemente el estado de estos lechones que están siendo infectados por PIRS, ¿verdad? Donde tienen mala condición, diarrea, y van a morir muy tempranamente en su desarrollo. ¿Mm? El virus PIRS fue introducido en Chile en el año 2013, en octubre del año 2013. Su origen genético, base a estos árboles filogenéticos que realizamos, viene de Estados Unidos. Sin embargo, su fuente de introducción todavía es desconocida, quizás nunca lo vamos a conocer, pero la forma en cómo se transmitió a nivel nacional fue principalmente a cercanía geográfica, a menos de 2 kilómetros, y también hubo 2 introducciones atribuibles a movimiento animal que ocurrieron a más de 2 kilómetros. Por otro lado, hubo introducciones no determinadas, que fueron 4, las cuales en las granjas estaban a más de 2 kilómetros de distancia, algunas de ellas incluso más de 60 kilómetros de distancia, ¿ya? Y es posible que haya tenido un rol el escape de virus a los traspatios. Y aquí tenemos una gráfica, un árbol, en donde tenemos, esta es la representación gráfica del estudio que hicimos, en donde tenemos en color azul los diferentes planteles nacionales, y en color rojo intensivos, y en color rojo los traspatios. Entonces los traspatios también presentaron el virus PIRS, y no es que el virus haya volado hacia a los traspatios, sino que se demostró que hubo eventos de transmisión, de robo de animales o de venta informal de animales. ¿Mm?
nosotros tuvimos una experiencia que de hecho es esta foto y demostramos que cuando el virus está a 200 metros, hicimos una prueba a 200 metros, el virus PIRS se transmitió eficientemente en menos de 5 días. ¿Ya? Esa es la foto. ¿Y por qué? Por el aire seguramente, pero también por las moscas, que es algo que no podemos, que es muy difícil controlar, que debemos estar siempre constantemente evitando de que estén presentes. Y lógicamente el robo de animales. Esta foto no es de los chilenos, pero sirve para ejemplificar de lo que ocurre también. Y aquí tenemos una imagen espacial en donde podemos ver que cuando hay, fue un foco de PIRS bastante importante, en donde entre esta granja, la empresa A y la empresa B, hay una distancia de menos de 500 metros, y entre la empresa B y la C hay menos de 200 metros de distancia. Entonces, cuando ocurre esto, la transmisión de enfermedades es muy fácil. Ahora vamos con otra enfermedad que también ha impactado a la industria, es el virus de influenza A, que si bien no es una enfermedad considerada transfronteriza, es relevante por el hecho de que implica un riesgo sanitario y también tiene la potencialidad de generar cepas pandémicas. Es altamente variable genéticamente también y tiene un carácter retrozoonótico, es decir, el ser humano puede ser vector y transmitir el virus a los cerdos. Los cerdos y los hurones son muy susceptibles al virus de influenza de los humanos y también perros y gatos. Así que ojo ahí. Nosotros este virus lo hemos estudiado durante 9 años, al igual que el PIRS. Sin embargo, no fue una nueva introducción del virus. El virus existía desde hace mucho tiempo atrás y demostramos de que el 100% de las granjas nacionales presentan el virus y hemos evidenciado de que al menos 17 introducciones de virus han sido atribuibles a transmisión directa del humano a los cerdos. Es en el caso del virus del linaje pandémico del 2009, que aún circula en los seres humanos y es un riesgo porque eventualmente pueden seguir apareciendo transmisiones desde los humanos hacia los cerdos. Pero por otro lado, hay otras variantes no del virus pandémico que han sido transmitidas atribuibles al movimiento de cerdos o cercanía geográfica. Por lo tanto, el ser humano, el movimiento animal y la cercanía geográfica explican el 100% de las nuevas introducciones de virus. A diferencia del PIRS, que había un poco la incógnita y se podría asociar, por ejemplo, al tema de robos. Algo que no ha ocurrido en influenza, ya que los traspatios prácticamente son todos negativos al virus. Aquí tenemos las mismas imágenes, los árboles filogenéticos no se notan bien, pero en diferentes colores y destacados por un punto rojo, se observan las diferentes variantes de virus encontradas en diferentes planteles y que están asociados a virus de humano. Por ejemplo, hemos encontrado que el virus de San Fernando, de los humanos de San Fernando, es el mismo de algún plantel que está en San Fernando. ¿Se fijan? Esto representa estos puntos. Mientras que noto en este otro gráfico, son virus que han estado en los cerdos durante mucho tiempo y, por ejemplo, la granja que está en color verde ha sido fuente de transmisión constante a otras empresas que están marcadas en otros colores, y esto ha sido principalmente debido al movimiento de animales. La comercialización de animales entre las granjas también permite una transmisión muy fácil de este virus. Por lo tanto, tenemos que generar las medidas de precaución de vacunación del personal y uso de mascarillas, y también cuarentena en caso de movimiento animal. Está muy demostrado de que puede transmitirse el virus de influenza entre granjas. Y finalmente tenemos el Seneca virus, que es un virus que recientemente fue introducido al país. De hecho, se detecta en abril del 2022. ¿Y cuál es un virus emergente
descrito en menos de 10 países y que genera estas lesiones vesiculares muy similares a la fiebre aftosa. Y la fiebre aftosa es la enfermedad transfronteriza por excelencia en el mundo. Por lo tanto, esa confusión, ese diagnóstico diferencial, nos genera un problema. También hicimos la investigación epidemiológica para determinar su origen. Su origen también genéticamente está relacionado con virus presentes en Estados Unidos. Existe a la fecha una limitada diseminación confirmada solamente en 2 compañías. La fuente de infección o introducción del virus desde fuera de Chile a nuestro país es desconocida, aunque hay algunas hipótesis que incluyen, por ejemplo, la introducción de alimento contaminado o materias primas para generar el alimento. Sin embargo, esto todavía no se ha profundizado y estamos trabajando para poder confirmarlo. Sin embargo, también se ha ido diseminando en el país y diseminaciones atribuibles al movimiento animal o a la cercanía geográfica dentro de la misma empresa ha provocado 14, o se ha demostrado que ha ocurrido al menos 14 veces, mientras introducciones no determinadas, ya que menos de 2 semanas ocurrió otra transmisión a otra compañía, y esa transmisión fue a más de 2 kilómetros, por lo tanto se puede clasificar como no determinada, y estamos trabajando en la investigación epidemiológica para ver cuál sería cuál sería la forma en cómo se introdujo el virus. Probablemente tiene que haber estado involucrado el tema de movimiento ilegal de animales, como por ejemplo el robo. Y a la fecha no se conoce el impacto en los traspatios. Si es que ocurren movimientos ilegales de animales, es probable que tenga un rol importante. Aquí tenemos la imagen. Es un árbol filogenético con todas las secuencias disponibles a nivel mundial. Tenemos ahí un puntito en Chile, y si hacemos un zoom, podemos ver que el aislado chileno está directamente relacionado genéticamente con cepas que han sido obtenidos en Estados Unidos durante este último tiempo. Y aquí hago mención a esta última introducción del virus que ocurrió hace menos de 2 semanas, en donde a lo mejor pudo haber tenido un rol las moscas, que se ha determinado que pueden llegar a vivir 28 días, hasta 28 días, y pueden volar en un periodo de 2 días hasta 7 kilómetros, y con esos antecedentes, eventualmente podría haber ocurrido la transmisión por moscas, ya que las granjas cercanas positivas están a menos de 7 kilómetros. Pero además no hay que descartar el movimiento legal mediante el robo de animales. Y en eso estamos tratando de determinar cuál fue la fuente. Y aquí tenemos un ejemplo. Algunos se va a asustar porque le estoy mostrando su granja, ¿verdad? Pero no sale el nombre, así que no hay problema, y está en Google Maps. Pero más que nada es como para demostrar la cercanía que existe entre algunas granjas, ¿verdad? Menos de 2 kilómetros, ¿verdad? En planteles, o 2 kilómetros, demuestra de que puede existir riesgo de transmisión de enfermedades, y en algunos de estos casos, no voy a decir cuáles, nosotros hemos demostrado transmisión de enfermedades confirmada por análisis genético. Por lo tanto, este tipo de disposición de planteles nos está indicando de que hay un riesgo muy grande en que haya transmisión de enfermedades entre estas granjas. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, sobre todo, por ejemplo, acá, se deben generar estrategias conjuntas para el reporte de enfermedades, y también para la prevención de las mismas. A mi juicio, deberían realizarse programas en conjunto de prevención cuando las granjas están demasiado cerca una con otra. Sobre todo si son de planteles distintos. La comunicación es relevante. Aquí un poco repasar que además de los seres humanos y los cerdos, también tenemos otros factores como el viento, las moscas, aquí se pueden notar un poco mejor, y el movimiento ilegal de animales. Por lo tanto, aparte de la bioseguridad,
tiene que estar muy fuerte el concepto de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener todos los protocolos de cerco perimetral, ducha de entrada, etcétera, 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 pero una vez que nos vamos a nuestras casas, quedan los cerdos solos durante un periodo de tiempo en donde pueden aparecer intrusos y finalmente ellos echan por la borda todo nuestro trabajo de bioseguridad porque a ellos no les interesa, ¿verdad?, bañarse ni nada, sino que van a llegar y meterse. Entonces la seguridad también es una recomendación. Así no nos van a extraer cerdos, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Y también vamos a evitar tener quiebres de bioseguridad. Entonces, como recomendaciones a nivel nacional, sería muy bueno que hubiese un sistema integrado en donde los productores sepan cuál es la casuística que está ocurriendo a nivel nacional, si hay más influenza, más esto, lo otro, mediante una integración de los resultados de laboratorio y también reportes de brotes clínicos. Muchas veces a lo mejor no tenemos todos los diagnósticos, pero sí bastaría con avisar, oye, tengo mucha diarrea. O sea, un sistema de reporte integrado que pudiese ayudar a los productores para ir pensando, sobre todo si el que está más cercano vaya pensando que puede haber un problema cercano. Y por otro lado, tal como comenté, planes conjuntos de prevención de enfermedades con vecinos, reporte de eventos inusuales y sanitarios también, control de plagas conjunta y bioseguridad. O sea, perdón, seguridad. Conclusiones, la bioseguridad es responsabilidad de un trabajo conjunto de todos los sectores involucrados. Se hace relevante el trabajo conjunto entre planteles y granjas vecinas. A larga distancia, como vimos, el movimiento de cerdos, semen y fomites humanos son lo principal, y a corta distancia, los vectores y quiebres de bioseguridad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una muy interesante conversación y tenemos varias preguntas. Voy a empezar con Marcela Cubillos. Nos pregunta, tengo 2 preguntas para el doctor Neira. La enfermedad de PRRS hasta el 2019 solo habían focos. ¿Por qué se declaró endémica y no se erradicó? ¿Y se puede erradicar? Y la segunda pregunta es sobre Séneca. ¿Por qué se habla endémica si recientemente fue introducida? La segunda pregunta no te la entendí bien. Es sobre Séneca. ¿Por qué se habla de endémica si recientemente fue introducida? Bueno, lo que pasa es que endémica es un concepto que exótica y endémica, ¿verdad? Entonces, exótica que no está y endémica que está. Simplemente eso. Aunque haya un plantel positivo, yo considero de que el patógeno es endémico, ¿verdad? Porque se puede clasificar una enfermedad si es exótica o endémica. Eso es lo primero. Y respecto a la pregunta bueno, con eso se responden las 2 preguntas, pero... Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y otra vez felicidades por la ponencia. Regresamos contigo a la sala, Dani.